tiempo de comunión a través de la palabra del Señor. Sabe que escuchar la palabra, someter nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos a la palabra del Señor, también es una forma de adorar a Dios. Esta también es una forma a través de la cual usted le adora. Usted que está congregado hoy con nosotros, que está escuchando y que va a escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy, pues usted está adorando a Dios, está con sus oídos consagrados, sus ojos consagrados y primordialmente su corazón consagrado para escuchar la palabra de Dios. Fíjese que la oración del creyente, quiero hablar hoy acerca de lo que es la oración. Se ha hablado mucho y seguramente hay miles y miles y miles y miles de prédicas, enseñanzas, reflexiones acerca de la oración. Y todas válidas, por supuesto, están respaldadas en la palabra del Señor. Pero hoy quiero hablarle de lo vinculante que es la oración con Dios. Yo he llegado a entender que lo más vinculante que hay entre un creyente y Dios es la oración. No es la lectura, no es la adoración en sí, porque obviamente cuando usted ora, generalmente está adorando a Dios. Pero yo quiero que vaya a su Biblia a dos pasajes que usted va a encontrar ahí en la palabra del Señor que nos hablan acerca de la oración y ese vínculo tan estrecho que hay en el creyente cuando el creyente ora. Efesios capítulo 6 y verso 18, si usted me acompaña con su Biblia allí, y luego va a ir usted a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tenemos dos escrituras. Hay muchas más, pero he escogido estas dos por lo que quiero hablar con ustedes. Fíjense que dentro de toda la experiencia que hemos tenido en nuestro caminar como creyentes, no solo como ministros del Señor, sino que en nuestro caminar como creyentes antes de ser ministros del Señor, Dios nos ha ido mostrando que parte de la derrota de muchos creyentes o de algunos creyentes, para no ser un poco radical en esto, y parte de la derrota también y de los fracasos a veces en la vida de algunos ministros que sirven al Señor es precisamente la falta de oración y la falta de una oración sincera, una oración honesta, una oración que sea totalmente transparente delante del Señor. Y también uno de los problemas que el creyente tiene en su caminar, en su relación con el Señor, es la actitud de su corazón cuando va delante de la presencia del Señor a orar. Estos dos pasajes en las dos cartas escritas por el apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, dice la primera parte ahí en Efesios 6:18 en su Biblia: orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por los santos. Fíjese bien que dice, usted marque allí en ese pasaje de Efesios 6, le sugiero que marque dos cosas. Una, en todo tiempo, orando, marque en todo tiempo. Y luego subraya en su Biblia y velando en ello, porque esto implica dos cosas muy importantes. Número uno, mañana, tarde y noche son tiempos propicios para orar al Señor. Y dos, tiene que ser uno vigilante de que su tiempo de oración no mengue, que su tiempo de oración no decaiga, aún en medio de las situaciones difíciles, porque pueden suceder dos cosas. O cuando estamos bien oramos, porque oramos con mucha fuerza, con mucho vigor, o cuando estamos pasando por adversidades oramos. Pero la Biblia dice que en todo tiempo y velando en ello. Eso implica que si nosotros dejamos de orar, el riesgo cuando un creyente deja de orar, cuando una persona deja de orar, es que hay un enemigo que está al acecho, el enemigo de nuestras almas, y que ese enemigo va a ganar cierta ventaja cuando nosotros dejamos de orar. Fíjense que es importante esto. Ahora, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4 y verso 6, que es el otro pasaje que respalda la prédica de esta hora. Filipenses 4:6 dice la palabra, déjeme ver, por nada estéis afanosos,
Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Padre, hoy pedimos que la palabra llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, a su mente primero, para que más allá de razonarla, puedan escribirla también en su mente, en su raciocinio, pero que baje inmediatamente a su corazón, Señor, para convertirse para cada uno de mis hermanos y hermanas y aquellos amigos, amigas que van a estar viendo y escuchando esta prédica, se convierta en una palabra revelada. Señor, establece esa cobertura espiritual preciosa de tu Espíritu Santo para que nada de lo que hoy se está predicando sea robado de la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, sino que al contrario, hoy esa semilla caiga en buena tierra para que dé fruto abundante. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos a ti y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, la oración del creyente establece un escenario. Fíjate bien que cada vez que un cristiano, un hombre, una mujer creyente van a orar, en ese momento establecen un escenario. Ahora, usted ha oído hablar mucho de la palabra escenario ahora porque en esta generación, en estos tiempos que estamos viviendo, se está usando mucho comercialmente, empresarialmente, todos los movimientos motivacionales se usa mucho la palabra escenario. Y sé que se establecieron escenarios, se estableció 1, 2, 3 o 4 escenarios diferentes. Pues yo quiero hablarle de un escenario y ese escenario es la oración, porque el escenario, fíjate bien, es un lugar. ¿Qué es un escenario? Es un lugar donde se desarrolla un evento o un suceso. De tal manera que cuando usted va a orar, usted está estableciendo un escenario donde van a haber dos actores, usted y Dios. ¿Y por qué digo dos actores? Usted dirá que irreverente cuando le dice a Dios un actor. Pues sí, no soy irreverente y Dios es un actor si hablamos de hacer algo. Amén. Así es que cuando vamos a la oración, cada vez que usted, en la mañana, tarde o noche, que usted va a ese lugar de oración, cada vez que usted ora al Señor, donde quiera que usted esté estableciendo un escenario, un lugar donde se va a dar algo. Fíjese que si lo decimos muy coloquialmente, diríamos, en el momento que yo entro a ese lugar de oración para orar con Dios, pienso, aquí va a pasar algo. Aquí va a suceder algo. Miren que es maravilloso cuando nosotros pensamos, porque es nuestra fe y eso tiene que ver con algo que es muy importante en el tiempo de la oración, que es la actitud de su corazón. Voy a estar enfatizando un poco durante la prédica acerca de lo que es la actitud del corazón del creyente, porque allí está la clave. 1, que Dios lo oiga. Y 2, que le conteste las oraciones. Ya usted se va a dar cuenta en esto. Amén. La actitud de la persona, por supuesto, que va a determinar si Dios escucha la oración o no la escucha. Fíjate que esto casi no se dice de los púlpitos y no estoy, por supuesto, siendo el Robin Hood de las prédicas, pero se lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Si su oración es una oración equivocada, errónea, con malas motivaciones, con motivaciones equivocadas, Dios lo puede escuchar, pero no le va a contestar la oración. Si usted ora cuando usted tiene pecado en su vida, cuando usted no ha confesado sus pecados, cuando usted va con ira, va a orar y va a desahogarse con Dios toda su ira, probablemente Dios necesita que usted cambie su actitud. Mire el ejemplo que tenemos en el caso de Caín. Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta y él tenía que cambiar su actitud. Caín no la cambió y terminó el pecado apoderándose de él y terminó matando a su hermano. Amén. Así es que esto es parte de lo que usted conoce. Fíjate que la oración, ya lo hemos hablado y se ha predicado esto desde muchos púlpitos, es alabar y adorar a Dios. Amén. Ahora, lo alabamos y lo adoramos en la oración por quien Él es. Y aquí tengo que enfatizarle algo. Fíjese bien. La oración, aquí es donde entra la actitud. La oración es quitar el foco de nosotros y ponerlo en el Señor. Y aquí le va a sonar un poquito más, o va a poder usted relacionar un poquito más lo del escenario. Cuando se establece ese escenario, ¿sobre quién está el foco? ¿Sobre usted o sobre Dios?
Porque si en sus oraciones todo el foco está sobre usted todo el tiempo que ora, su oración tiene las motivaciones equivocadas. Tal vez los motivos son buenos, pero está hablando con Dios y esperando ser usted el centro de todo. La alabanza, el cántico, la adoración a Dios y la oración, que es una forma de adorar a Dios, el foco tiene que estar puesto en quién es Dios. Amén. Usted entonces, ¿en qué momento le pido? Cuando el Espíritu Santo le diga que empiece a pedir. Es que yo no llego a ese nivel espiritual, pues tiene que luchar por llegar a ese nivel espiritual. Yo no le voy a decir, no tenga pena, si no ha crecido espiritualmente, no se preocupe, ya crecerá. No, usted tiene que procurar crecer, usted tiene que procurar llegar a ese nivel. No he llegado a ese nivel de crecimiento, pues busque la presencia del Señor, lea la palabra de Dios, infórmese acerca de quién es Dios y entonces usted va a poder llegar un poco con más claridad a la intimidad con Dios. Amén. Si usted sitúa en sus oraciones a Dios primero, ¿sí? Usted va a tener ese acceso de su corazón abierto para que Dios opere en su corazón. Si le da a Él, si lo pone a Él, fíjese que el foco de toda su oración debe ser el Señor. Por eso es que es probable que a usted ya le haya sucedido esto, que usted va al lugar de oración y va a pedir cosas, pero usted empieza a adorar a Dios y empieza a alabarle. Y cuando se da cuenta, usted pasaron 20, 30 minutos y usted no le ha pedido absolutamente nada a Dios. Pero usted puede tener la seguridad de que Dios ya se encargó de las cosas que usted le iba a pedir. Amén. No siempre es así porque en algunos momentos tenemos que pedir muy específicamente y parte de eso vamos a ver hoy. Con exactitud, ¿qué es la oración entonces? ¿Qué es la oración? Número uno, lo más simple es orar, es comunicarse con Dios. Cada vez que nosotros oramos, nos ponemos en contacto con Dios de una manera profunda. Y miren esto, la oración cambia su vida. Se lo voy a decir tal vez de una manera un poco más específica. Cada vez que oramos, debería de manifestarse interna o externamente en nosotros un cambio. La oración cambia la vida de la persona. De hecho, ese vínculo que Dios estableció en la oración fue precisamente por eso. Usted ve a los patriarcas de la antigüedad y ve a los grandes héroes de la fe y usted se va a dar cuenta que la forma en la que oraban, los momentos en los que oraban, la actitud con la que ellos oraban, provocó cambios, no solo en la vida de ellos, sino provocó cambios en la nación de Israel, provocó cambios alrededor de Israel en cuanto a los enemigos se refería. Provocó cambios. Mire, la oración, Jesús oraba, dice, siempre buscaba un lugar en la noche a solas con el Padre para orar. ¿Y qué sucedía? Al día siguiente Jesús ponía sus manos sobre los enfermos, hablaba a los enfermos, reprendía a los demonios, enfermos eran sanados totalmente, los demonios salían inmediatamente y ahora es porque era Jesús, es porque era el Hijo de Dios. Sí, pero también hay una cosa muy importante de todo esto que nos fue delegada a nosotros. Jesús lo dijo, ¿verdad? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Dónde está el poder para hacer eso? ¿Dónde está el poder para poner nuestras manos sobre los enfermos y que sean sanados? Como dice Marcos 16:15, cuando nosotros estamos en una íntima comunión y totalmente vinculados con Dios a través de la oración. Amén. Así es que es comunicarse con Dios y quiero decirle algo. Fíjese bien, aquí usted va a poder aprender algo, si no nuevo, por lo menos va a poder reafirmarlo en su corazón. Existen dos lados en la oración. El primero de ellos es el lado de la comunión y el segundo es el lado de la asociación con Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Pues la comunión es cuando usted y yo vamos delante de la presencia del Señor solo para estar en intimidad con Él. No pedimos nada, estamos en su presencia, estamos ministrando delante de su presencia y Él recíprocamente nos está ministrando a nosotros también. La asociación es cuando nosotros, usted y yo como creyentes, oramos, pero fíjese bien, aceptamos la responsabilidad
de movernos mutuamente con Dios. No nos movemos solos, nos movemos con Él. Usted recuerda el tabernáculo mosaico. Usted recuerda que había en la nube, la presencia de Dios, la presencia Shekinah de Dios estaba manifestada en una nube, que era una nube de día para cubrirlos del sol, de la fatiga del sol, y una columna de fuego en la noche. Cuando la nube se estacionaba, el pueblo de Israel tenía que establecer el campamento en ese lugar. Y cuando la nube se movía, el pueblo de Israel tenía que, se tocaba el shofar, se tocaban sonidos específicos del shofar, se levantaba el campamento y el pueblo empezaba a caminar en pos de la nube. En algunas veces la nube se situaba atrás de ellos. Fíjate bien, el creyente, este es un símbolo y un tipo, una imagen de lo que el creyente debe vivir en su relación con Dios. Saber cuándo moverse y cuándo no moverse. Saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Saber cuándo correr y cuándo caminar. Y saber cuándo quedarse quieto sin hacer nada. Esa sensibilidad no se la da el Espíritu Santo de oficio. Esa sensibilidad se la da la oración y la intimidad con Dios. Amén. El Espíritu Santo lo puede hacer, por supuesto, que podría hacerlo solo así. Pero el Espíritu Santo cuenta con la colaboración suya y la mía en esa asociación con el Señor. Amén. Ahora, ¿qué en la asociación, qué es lo que Dios busca? Que usted le permita a Él la reintroducción a su vida del gobierno de Dios en usted, para que en ese gobierno de Dios, delante de cualquier circunstancia, usted y yo tengamos la plena confianza que Dios está con nosotros. Amén. Fíjese bien, Gálatas 2:20, en la segunda parte del libro de Gálatas, en el capítulo 2 y verso 20, dice la palabra del Señor: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? Usted y yo le hemos permitido a Dios reintroducir su gobierno. ¿Y por qué digo reintroducir y no introducir? Porque somos hombres caídos, somos seres humanos caídos. Caímos de la raza humana. En el huerto del Edén cayó de la gracia de Dios. Por eso hay una reintroducción. Ahí gobernaba Dios. En el jardín del Edén, Dios era el que gobernaba sobre la vida de Adán y Eva. Ellos cayeron, pecaron, y entonces la raza caída, como se le conoce ahora, pues necesitamos una reintroducción del gobierno de Dios a nuestros corazones. Y esta es una de los beneficios que nosotros logramos cuando nos asociamos con Dios. No que Él sea socio de nosotros. Fíjate que en la asociación no estamos hablando de socios, estamos hablando de ese escenario donde hay dos actores que participan, cada uno en su función específica. Amén. Así es que vemos esto y necesitamos, pues, por supuesto, ver qué es la oración. Y cuando la oración que le decimos nosotros a Dios, pues que lo amamos y lo necesitamos. En la oración tiene que llevar esos dos ingredientes por naturaleza nueva que tenemos. Fíjese que no es, tiene que decirle a Dios, no es una obligación, es una naturaleza de un estilo de vida nuevo donde hemos nacido de nuevo y por lo tanto ya sabemos que ya no vivimos nosotros, que ahora Cristo gobierna nuestra vida y la oración empieza diciéndole a Dios cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos a Él. Fíjese que la palabra del Señor es bien importante porque cuando nosotros no oramos o cuando un creyente no ora, esto implica que ese creyente cree que es capaz de enfrentar las cosas por su propia cuenta. Así de simple. Cuando un creyente no ora, usted puede decir por pereza. Se ha estado hablando de ese tema tanto en matrimonios como desde el tiempo de intercesión también. Usted puede decir, no ora por pereza. Puede ser. No ora por negligente. Puede ser. No ora porque tiene mucho trabajo. Puede ser. Pero la razón principal es que no ora porque cree que puede hacer las cosas por su propia cuenta y que no tiene necesidad que Dios lo ayude. Esa es
la verdadera razón en un corazón de un hombre que tiende a ser orgulloso. Amén. Ahora, ¿por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos hablar con Él? ¿Por qué necesitamos decirle a Él que lo necesitamos? Para que nos salve, para que nos perdone, para que nos sane, para que nos libre del mal, para que nos llene, para que nos restituya, nos libere, nos guíe, para que Él nos proteja, nos eleve por encima de nuestras circunstancias y de nuestras limitaciones y nos mueva a los planes y propósitos que Él tiene para nosotros. Mire, es que deberíamos, si usted, se lo puedo repetir, pero ahí va a estar la grabación posteriormente subiendo a YouTube, pero mire pues, si no tenemos esa genuina necesidad de Dios, algo anda mal con nosotros. Algo anda mal con nuestro cristianismo. Si no sentimos la necesidad de orar diariamente, a cada momento. Amén, porque la necesidad de orar no es solo en la mañanita o en la noche, o cuando estoy frente a una circunstancia adversa, en todo tiempo, orando en todo tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, por supuesto que podemos decirle nuestras peticiones a Dios. Orar es también decirle a Dios nuestras peticiones. La oración, por lo tanto, amado hermano y hermana, amigo y amiga, la oración no es y no debe ser el último recurso que nosotros usemos. La oración no debe ser algo a lo que nos volvemos cuando todo lo demás falla. Dios, la oración no debe ser el último recurso para nosotros. La oración debe ser el primer recurso en nuestra mano, porque con esto estamos hablando con Dios acerca de nuestras necesidades, estamos reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas, estamos reconociendo también que sin Él nada podemos hacer y estamos reconociendo que el único que nos puede dar el favor y la gracia para salir adelante ante las circunstancias que tenemos es Él, es nuestro buen Dios. Amén. Ahora, fíjese que la oración no es un ejercicio tampoco de pensar en forma positiva. Amén. No nos confundamos. Orar no es repetir 10 veces la misma cosa. Orar no es pensar positivamente. Usted piense positivamente. Usted piense que le va a ir bien. Piense que usted métase en la mente, vea un campo lleno de flores, vea los árboles que tienen fruto, vea un lago. Eso, la oración es tener una mente positiva, un pensamiento positivo. Eso dejémoselo a los motivadores. La oración es una intimidad con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la oración a Dios cambia las cosas. Esto, amado hermano y hermana, métaselo a la mente y métaselo al corazón. La oración a Dios cambia las cosas. Amén. Fíjese que usted ve, lea en los evangelios y usted va a ver, no quiere ver a Pablo, a Pedro hablando, a doctor Lucas allá en Hechos. Lea los evangelios y usted se va a dar cuenta que cuando Jesús hablaba de la oración, siempre el marco de referencia que se usaba era la comunicación que él tenía con su Padre Celestial. Y generalmente la oración era manifiesta a través de los milagros y las maravillas y los prodigios que Jesús en el ministerio terrenal como el Hijo de Dios llevó a cabo en la tierra. Dice que no alcanzarían Juan escribió acerca de eso y dije, no alcanzarían los libros ni la tinta para escribir todo lo que Jesús es. Ahora, la oración es un reconocimiento. Fíjese bien. ¿Por qué ora? Es un reconocimiento de que aún aquello que nosotros pedimos es imposible. Usted puede tener delante de usted circunstancias imposibles, pero que usted necesita una respuesta favorable en esto que para usted es imposible. Por eso ora. Usted ora a Dios porque usted reconoce que Dios puede hacer aquello que usted u otras personas no lo pueden hacer, pero que se ha convertido en una necesidad para usted. Amén. Por eso oramos. Por eso le pedimos a Dios, por eso vamos delante de Él,
Porque hay cosas que nosotros no podemos hacerlas. No podemos cambiar a otras personas, no podemos cambiar circunstancias, no podemos defendernos contra ese peligro espiritual que representan los ataques del adversario contra nosotros. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué defensa puede tener usted sin Cristo contra eso? Ninguna. No puede luchar contra algo espiritual y mucho más poderoso que usted como ser humano. Amén. Así es que cuando nosotros vemos esto, pues entendemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Esto es una convicción que el creyente debe tener. Para Dios no hay nada imposible. ¿Dónde está entonces la diferencia? En nuestra forma de orar. En nuestra frecuencia de oración, en nuestro estado bajo el cual nosotros vamos a orar. Allí está la diferencia de por qué no obtenemos a veces lo que pedimos. Santiago lo dice, la epístola a Santiago lo dice de esa manera, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Amén. Claro, para nuestros placeres. Placeres hay miles y diferentes, de todos los colores. Así es que tenemos que ver esto de una manera diferente. Ahora, en la oración el creyente se somete a la voluntad de Dios y puede ser un receptor de la voluntad de Dios en cuanto a servirle a Dios. Fíjese que cuando oramos, también nosotros le servimos a Dios, porque puede ser que en la oración Dios lo mande a usted, lo envíe a hacer algo ese día. No lo va a enviar a ser un pastor, un profeta, un ministro, un evangelista, tal vez no, pero tal vez lo va a mandar a que ayude al pobre, al huérfano, a la viuda, que ayude a un extranjero que esté en problemas. Usted estaba orando, usted iba a orar por sus cosas y Dios lo puede enviar a alguien para que usted sea una herramienta y un instrumento de liberación sobre la vida de esta persona. ¿Se da cuenta? Orar también es servirle a Dios. A través de la oración nosotros le servimos a Dios, pero le servimos a su manera, no a la manera nuestra, sino a su manera. La soberanía de Dios, fíjese bien, ha decretado que lo que sucede en la tierra se logrará a través de actividades voluntarias de fe. Le repito, Dios ha determinado, y recuerden que los decretos de Dios son inmutables. Un decreto de Dios es inmutable, Dios no lo va a cambiar. Puede traer un decreto mayor diferente por circunstancias que en su soberanía Él establece y la situación, como lo hizo con el pueblo de Israel durante todo su peregrinaje y aún dentro ya establecidos en la tierra prometida, habían cosas que Israel se merecía por su propia desobediencia, como las merece la iglesia también por su propia desobediencia, por todo lo que está sucediendo. Amén. Ahora, tomemos conciencia, en base a esto de la oración, tomemos conciencia, amado hermano y hermana, que Dios obra en la tierra en respuesta a la oración de sus hijos. Dios no actúa, mire, pues a pesar de ser el omnisciente, todos lo saben, omnipresente, está en todos lugares al mismo tiempo, omnipotente, que es todopoderoso, Dios no actúa independiente a su iglesia. Dios actúa en función a nuestras oraciones. Pero nosotros hemos descuidado la oración. ¿Por qué no pasan cosas que deberían de estar pasando? Porque hemos descuidado la oración. Voy a ser un poco atrevido con ustedes en esto, o me van a tachar de atrevido. Si la iglesia, cuando empezó la pandemia, la iglesia hubiera orado y hubiera doblado sus rodillas, esto ya hubiera terminado, porque Dios lo hubiera detenido. Usted ve muchos ejemplos en la antigüedad, detuvo la lluvia, detuvo plagas, detuvo ejércitos. ¿Por qué no va a detener esto? Porque la iglesia no está orando, hemos descuidado la oración. Hemos buscado más la motivación. Hemos buscado más que nos endulcen a través de las prédicas virtuales y a través de todas las redes sociales, que nos endulcen y que nos levanten el ánimo. Cuando si vamos a ese lugar de oración y doblamos nuestras rodillas delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosas extraordinarias
para nosotros, porque en el cielo son ordinarias, van a empezar a suceder. Ahora, usted preguntará y dirá, pero es que ¿por qué es tan difícil orar? ¿Por qué se me hace difícil orar? ¿Por qué a veces no tengo ganas de orar? Porque a veces pareciera que tengo un cielo de bronce, ¿verdad? Un cielo de bronce sobre mí. Y parece que mis oraciones rebotan y vuelven a regresar al mismo lugar. Bueno, déjeme mencionar algunas cosas que hace que la oración sea a veces tan difícil para algunas personas cristianas. La primera de ellas, hay personas que tienen el argumento y dicen, hay muchas clases diferentes de oración y no estoy muy seguro cómo orar. Bueno, busque a su pastor, busque a sus líderes en la iglesia y pregúnteles, pídales que le enseñen cómo orar. Pida a personas maduras en la fe con quienes usted pueda orar juntamente con ellos. Involúcrese en un grupo de oración o en un grupo de intercesión y usted se dará cuenta que en poco tiempo usted estará orando a Dios de una manera muy honesta y de una manera muy fluida, porque usted le hablará a Dios como lo que Él es para usted, un padre amante. Amén. Otras personas dicen, no oro frecuentemente porque no lo hago muy bien. Dígame en qué parte de la Biblia dice que usted debe ser una persona experta en orar para que Dios la oiga, o que usted debe de hablar muy bonito para que Dios la oiga. No, usted debe de orar. Lo que Dios espera es que usted muestre lo que hay en su corazón. Cuando hable con tal vez 5 minutos es mucho para usted. Dice que a los 2 minutos ya se me terminó el repertorio. Bueno, es porque usted está hablando, está tratando de orar con su mente y no está orando con el Espíritu también delante del Señor, si no los 5 minutos ni le alcanzarían. Amén. Otras personas dicen, siento que no soy lo suficientemente bueno como para merecer una respuesta. Amén. Como así los han tratado en el mundo, posiblemente en su hogar paterno tuvieron este rechazo de parte de los padres, o los papás no los dejaban hablar cuando querían decir algo, vos cállate o tú cállate, y no lo dejaban hablar. Entonces le cuesta mucho hablar con Dios y piensa que no merece una respuesta. Pero déjeme decirle que la gracia multiforme de Dios le garantiza a usted, amado hermano, hermana, amigo, amiga, si usted puede entregar y quiere entregar su corazón al Señor y quiere encontrar una respuesta en el mundo que no la encuentra en el hombre y que no la va a encontrar en el hombre, busque a Jesucristo, entréguele su corazón, ábrale ese corazón, deje que el Señor examine, ilumine su corazón y entréguele su vida de una vez y para siempre al Señor. Y cuando usted hable con Él en las palabras, como usted pueda hablarle, le aseguro que Dios va a contestarle sus oraciones por una sencilla razón. No porque Dios se lo esté garantizando, no porque Dios le esté presentando una póliza donde le garantice que Dios le va a contestar. Simple y sencillamente porque Dios lo ama y Dios quiere ayudarle a usted con esos problemas que usted no puede llevar a cuestas. Amén. Otras personas dicen, generalmente me parece que Dios está muy distante y está ocupado con otras cosas más importantes. Amén. Esto es lo que en la sociología moderna se llama pues una baja autoestima, decimos, ¿verdad? Yo creo que, mire que hasta en la muerte somos estimados por el Señor, imagínense vivos, ¿verdad? Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mira, en la muerte somos estimados por Dios. ¿Usted cree que si Dios no lo estima a usted en su muerte, cuando el cuerpo corrupto se va a quedar ahí en la tierra, en el cementerio, hasta que sea la redención del cuerpo, ¿usted cree que Dios no lo estima vivo? Claro que Dios lo estima vivo. Otros dicen, no oro, perdone, porque no estoy seguro de estar en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe usted que está en la voluntad de Dios? Porque usted ora de acuerdo a la palabra de Dios. Porque usted ora con compasión. Porque usted ora adorando a Dios y dándole el gobierno y el reinado completo al Señor sobre su vida. Entonces usted estará orando bien. No estoy seguro que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos es revelada a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que va a hablar a su corazón y le va a enseñar entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y usted va a poder discernir con mucha facilidad qué es lo que usted debe hacer y cómo debe de orar. Amén. ¿Qué hace que la oración dé resultado? Aquí viene la otra pregunta. Bueno, ¿y qué me garantiza que la oración va a dar resultado? Fíjate que el hombre perdió el gobierno de la tierra debido a su desobediencia
a las leyes de Dios. Punto. Así de claro, conciso y claro. No le ande buscando tres pies al gato. El hombre perdió el gobierno de la tierra, lo que Dios le había dicho allá en Génesis 1, 26, 27 y 28, cuando le dio todo el reinado al hombre sobre la tierra y le dijo que multiplicara y fructificara, ¿sí? Le entregó todo, pero el hombre lo perdió por su desobediencia a las leyes de Dios. Nosotros decimos, es que el hombre desobedeció a Dios. Tácitamente, específicamente, el hombre desobedeció una ley de Dios. Podemos decir desobedeció. Sí, pero usted desobedeció a Dios. Es que, mire, véalo de lo más simple. Porque nosotros podemos decir que no desobedecemos a Dios, pero si desobedecemos un mandato de Dios, de la ley de Dios, ya somos transgresores de toda la ley, ¿verdad que sí? ¿Ya vio? Aquí los hermanos que están con nosotros están diciendo, ven, así es que por eso dice, el hombre desobedeció la ley de Dios. A veces queremos inocencia. Ahora, el punto aquí es que Satanás ganó el control. Eso lo sabemos, ya la palabra nos habla que él es el príncipe de este mundo. ¿Y sabe cuál es la meta de Satanás? Destruir el propósito de Dios para cada persona. Entonces, como Satanás está haciendo esto desde hace miles de años, en el hombre, Dios envía a su Hijo, a Jesucristo, al Mesías, a morir por nuestros pecados y a romper el poder del enemigo. ¿Sí? Dice que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Esto es glorioso, maravilloso, reconfortante para el creyente. Jesús vino para deshacer todas las obras del diablo. Así es. Cuando Jesús, fíjate bien, aquí es donde entra usted y yo, aquí es donde entramos nosotros en esta parte de ese escenario del que le hablaba al principio. Cuando Jesús resucitó de los muertos, una de las cosas que hizo fue comisionar a cada persona que cree en él para que destruya el gobierno del enemigo y que se lo restaure al hombre. Ahora, esto se logra por medio de la oración. Amén. Fíjate que con la oración usted puede destruir estructuras, muros. Usted puede traerse abajo estrategias del diablo sobre la humanidad, sobre sus amigos, sus familiares, en la oración. No es solo en ir y declarar y decir en el nombre de Jesús yo echo fuera. Está bien, es parte de la autoridad que Dios nos ha dado, porque hay que hacerlo cuando viene la revelación a nuestra mente de que hay un espíritu que está gobernando en esa persona o en esa casa, en ese hogar, en ese matrimonio. Claro que debemos de hacerlo. Amén. Pero ¿cómo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a cumplir con la voluntad de Dios para restaurar este gobierno al hombre sobre la tierra a través de la oración? Dios no quiere que el creyente simplemente espere el regreso, así que nos quedemos de brazos cruzados esperando el regreso de Jesucristo, ni que muramos y vayamos al cielo. Yo solo estoy esperando a morir. Yo sé que cuando muera me voy al cielo. Sí, pero hay un montón de gente que está yéndose al infierno porque usted no está haciendo nada. Y no está orando por ellos, no está orando por las almas perdidas. Hay miembros de su familia que en este momento, en este día, están marchando directamente a la perdición eterna porque usted ha dejado de orar por ellos, porque usted se cansó de orar por ellos, porque usted no tiene ganas de orar por ellos, o simplemente porque usted es indiferente a la situación eterna de esos miembros de su familia. Y nosotros, antes de irnos al cielo, fíjense que usted y yo, antes de irnos al cielo, hay cosas que Dios quiere que hagamos. Usted y yo. Dios quiere que hagamos esto antes de que nos vayamos. No estemos siendo indiferentes o diciendo, bueno, pero nosotros ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Y qué lindo que nos vamos todos en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y los demás? ¿Y los que están perdidos todavía? Aún es de día y podemos trabajar. Viene la noche cuando ninguno va a poder trabajar. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Quiere que revelemos las mentiras del diablo y que proclamemos la verdad. Oremos y usted va a ver que usted va a poder revelarle a la gente los lazos, las ataduras y los yugos que Satanás ha puesto sobre ellos
y usted va a proclamar la verdad de Jesucristo. Jesús vino para deshacerlas. Jesús vino para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero el Señor quiere que derribemos las fortalezas del enemigo y que liberemos a los cautivos. Fortalezas de todo tipo, adicciones, malas costumbres, pecados voluntarios, todo eso. Dios quiere que nosotros como iglesia, como creyentes, derribemos eso. Mire, amado hermano, la palabra del Señor nos habla acerca de esa responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Dónde logramos nosotros esa victoria? En la oración. Allí logramos la victoria. Cuando nos levantamos de ese tiempo de oración, ya nosotros vamos victoriosos en Cristo Jesús. Y ahora lo que nos toca es hablarle a las almas perdidas para que vengan y entreguen su corazón al Señor. Jesucristo también, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo también quieren que en su nombre traigamos sanidad allí donde hay enfermedad. Pregúntense por un momento, ¿cuántas veces he orado por los enfermos? Nunca. 10 veces, 100 veces, 1000 veces. ¿Cuántos enfermos han sanado? Porque Dios quiere que usted y yo seamos instrumentos de liberación sobre la vida de las personas. La oración es la forma a través de la cual nosotros somos equipados por el Espíritu Santo y nuestra actitud de ir y orar por los enfermos. Él quiere que allí donde hay temor, nosotros llevemos el amor. Amén. Toda esta situación que hemos vivido estos 2 años ha sido una situación complicada que al corazón de mucha gente le ha traído temor y la gente no logra salir de allí. Han escuchado mensajes, han escuchado cosas bonitas y han escuchado que Dios es todopoderoso y que donde está el amor de Dios no hay temor, pero la gente sigue en esos temores. ¿Quién va a llevarles esas buenas noticias? Usted y yo, por supuesto. Que llevemos perdón allí donde hay condenación. Hay gente que piensa que no tienen perdón de Dios. Llévele las noticias de eso. Revelación donde hay ceguera espiritual e integridad allí donde hay una vida destrozada. Amén. La oración, fíjese bien que la oración da resultado. ¿Por qué? Porque vivimos como Dios quiere que vivamos. No vivimos de acuerdo a como nosotros queremos vivir. La oración, nuestra oración a Dios da resultado porque vivimos de acuerdo a lo que Dios, a como Dios quiere que nosotros vivamos. La oración da resultado porque esa es la manera en la que Él dispuso. Fíjese que la oración no la inventó el hombre. La oración fue una idea de Dios para mantener al hombre en una estrecha comunión con Él. Así es que cuando no ora, usted está desperdiciando preciosas oportunidades de tener comunión con Dios. Amén. Así es que seguramente a partir de ahora usted se convertirá en un hombre y una mujer de oración. Amén. Y seguramente Dios contestará muchas de sus oraciones. Amén. Ahora, hay oraciones contestadas y oraciones no contestadas. La oración contestada, al orar en el nombre de Jesucristo, fíjate que es más que una frase que nosotros añadimos a nuestra oración. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, eso es más que una frase que usted está añadiendo a su oración. Es el carácter mismo de Dios. ¿Sí? Orar en el nombre de Jesucristo quiere decir lo siguiente. Quiere decir que pedimos algo porque es típico de lo que Jesús pediría a su Padre si Él estuviera en nuestras circunstancias. Por favor, meta eso a su corazón, amado hermano y hermana. Usted quiere ser un cristiano victorioso bajo cualquier circunstancia. Entienda, por favor, y meta a su corazón esto. ¿Quiere? Por favor, orar en el nombre de Jesucristo quiere decir que pedimos algo porque es típico de lo que Jesús le pediría a su Padre si Él estuviera en las circunstancias que nosotros estamos. No es simplemente añadir una frase en el nombre de Jesús, pero ¿Jesús pediría eso? Y aquí usted va a tener la oportunidad de quitar, arrancar, cortar
con aquellas oraciones sin sentido que hacemos. Y encima de que son oraciones sin sentido, esperamos que el Señor nos conteste esas oraciones. Y a veces son oraciones sin sentido y por lo tanto ni siquiera esperamos que Dios nos conteste. Y entonces, ¿para qué oramos? Ahora, no estoy diciendo, entonces mejor, pues no importaba. No, arrepiéntase. Tome en su corazón una conciencia de que usted en sus oraciones va a pedir aquello que Jesús pediría si Él estuviera en las circunstancias que usted está. ¿Y sabe cuál va a ser uno de los efectos? Usted va a empezar a dejar de pedirle dinero a Dios. Usted va a empezar a dejar de pedirle cosas materiales a Dios, en primer lugar. Usted va a empezar a buscar la voluntad de Dios, porque es lo que Jesús buscaba. Cuando estaba en su ministerio, él buscaba la voluntad de su Padre. Amén. Y esto va a ser algo que nos va a traer una verdadera libertad sobre nuestras vidas. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Amén. Fíjese cómo dice el Señor esto. Mire, hay un pasaje que hemos leído cientos de veces seguramente. Usted tal vez lo ha leído más veces que yo, pero este pasaje está en Mateo capítulo 7. Hasta el capítulo 7 es conocido como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no son solo las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una parte del Sermón del Monte. Pero en el capítulo 7 de Mateo, versículo 7. 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Se da cuenta? Aquí hay una cosa sumamente importante. Todos tenemos interés en que nuestras oraciones sean contestadas. Si tenemos conciencia de que estamos yendo a hacer ahí al momento de orar, ¿verdad? Señor, sana al hermano. Señor, levántalo allá. ¿Ha estado usted enfermo? Seguramente que sí. Piense por un momento cómo se sentía usted cuando estaba enfermo. Y entonces su oración hacia el hermano va a cambiar. No va a ser una oración generalizada. Señor, sana al hermano. No, Señor, tú conoces. Tú mejor que nadie conoces lo que el hermano está sufriendo con esta enfermedad, los dolores. Solo él y tú saben la dimensión de los dolores, el desánimo que esto puede haber traído sobre mi hermano. Ve, la oración es una oración que realmente está más acoplada a lo que Jesús mismo le pediría a su Padre. Y usted está aprendiendo a orar con esto. Y entonces, no solo usted va a ser un creyente poderoso en la oración, sino que la congregación va a ser una oración, una congregación llena del poder del Señor, porque cada creyente de esa congregación está orando de la manera correcta. Amén. Fíjate que algunas personas, algunos hermanos y algunas personas, cuando algunas de sus oraciones no son contestadas, a veces oran, y aquí es donde viene la oración incorrecta, porque como no tuvieron respuesta a oraciones anteriores, por las razones que ya le he venido mencionando y otras que le voy a mencionar, entonces cuando oran, ya no están esperando que Dios les conteste. Entonces, ¿qué falta ahí? Fe. Ya no oran con fe. La palabra lo dice, ¿verdad? Si pide algo, pídalo con fe. Pero cuando el creyente en algún momento sus oraciones no son contestadas y no encuentra respuesta en Dios, no por problema de Dios. Dios quiere contestar nuestras oraciones, en algunos casos de acuerdo a su perfecta voluntad, no como nosotros queremos. Pero Dios quiere contestar nuestras oraciones. El problema es nuestro, por la forma en la que oramos, la actitud con la que oramos, las cosas que dijimos y que casi no esperamos realmente que hubiera una respuesta. Y entonces las personas se desaniman y dicen, es que a Dios a mí no me contesta las oraciones.
independientemente de que hay un pecado oculto en la vida de la persona, seguramente la persona está orando mal. Está hablando mal con Dios acerca de eso. Sus motivaciones son incorrectas. Amén. Así es que nuestra oración al final, ¿cuál es el resultado de esta actitud? Nuestras oraciones se vuelven una rutina. Amén. Oramos cuando estamos en la mesa, una oración rutinaria totalmente. Señor, bendice los alimentos, Señor, gracias por darnos los alimentos, Señor, a los que estamos en la mesa. Las manos cariñosas que prepararon estos. Usted no sabe si fue con cariño, fue con cólera que prepararon los alimentos, porque usted dice las manos cariñosas que prepararon el alimento. Es una oración rutinaria. No está glorificando a Dios con todo esto. Amén. No voy a detenerme en enseñarle cómo orar, pero pues usted podrá pedir una cita y le enseñaremos cómo. Amén. Algunos creyentes tienen también problemas con su indignidad. No se creen dignos de que Dios responda a sus oraciones y se olvidan que el fundamento de toda oración a Dios responde a su amor por nosotros, no por méritos, no porque usted haya acumulado suficientes puntos con Dios y entonces en base a esos puntos Dios le va a responder la oración. La oración es respondida por el Señor porque nos ama. ¿Amén? Fíjese bien, usted dirá, no, pero entonces lo de pedir bien, sí, claro, tenemos que hacerlo, pero con todo y que seamos correctísimos para pedirle a Dios, con todo y que oremos, Dios, eso no va a mover la mano de Dios más allá de lo que es el amor que Dios tiene por usted y por mí. Nos contesta porque nos ama. Nos da porque nos ama. Dice que nos dará abundantemente, pero también dice que, usted recordará ese pasaje en Lucas, en el capítulo 6, donde él dice que será bendecido y abundado en nuestro regazo, ¿verdad? O sea, claro, Dios quiere bendecirnos a ese nivel. ¿Por qué? Porque Él está viendo algo en nosotros que se llama honra a Él cuando recibamos las cosas. Y aquí le tengo una respuesta antes de pasar al siguiente punto. Fíjese que Dios tiene una voluntad de bendecir a sus hijos, pero hay hijos que piden las cosas y cuando las reciben no glorifican a Dios con esto, ni privado y menos en público. Se lo atribuyen a otras razones, menos a la bondadosa mano del Señor que por amor se extiende hacia nosotros en la respuesta a esta oración. ¿Quiere nuestro Padre que obtengamos aquello que necesitamos? Sí, Dios quiere que obtengamos lo que necesitamos. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quiere Dios que obtengamos la respuesta a nuestras oraciones? Sí, Dios quiere que obtengamos nuestra respuesta, pero siempre, mire, medirá nuestras peticiones que le hagamos con lo que sabe que es mejor para nosotros. Esto le va a servir mucho, amado hermano, hermana, para no frustrarse cuando Dios no le conteste una oración. Cuando sabe usted que Dios va a medir su oración con aquello que Él sabe que es mejor para nosotros. Dios dice que pidamos, pero Dios nos da lo que realmente nosotros necesitamos. No es que Dios esté jugando con nosotros, oye, eso se llama crecimiento. Cada vez sus oraciones y la respuesta de Dios va a ir cada vez más en función de la forma en la que usted pide las cosas y cómo usted pide las cosas. ¿Por qué? Porque usted está creciendo en su relación con Dios y está madurando en eso. Quiero hablarle del método correcto para pedirle a Dios. Esto del método correcto responde a la pregunta de cómo vamos ante el Señor. La clave, sea específico cuando hable con el Señor. Cuando le pida algo, sea específico con el Señor. Porque ser específico implica que usted tiene fe y que usted está seguro de lo que está pidiendo. Amén. No es, pido algo, pero como decimos en nuestro país, ¿verdad? A falta de pan, tortilla, decimos, ¿verdad? O sea, si no me dan pan, pues es una tortilla que me den, que la tortilla es riquísima aquí en nuestro país. Amén.
¿Cómo vamos al Señor? Por eso dice Marcos 11:24, para que tome nota de esto. Usted que le gusta anotar las prédicas, tome nota de Marcos 11:24. Dice, por tanto, es un decreto. Cada vez que en la Biblia usted lea esa frase, por tanto, es un decreto de Dios, es un decreto del cielo. Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Al orar no debemos de ser como aquellas personas que miran las vitrinas de un almacén o de una boutique, pero no piensan comprar nada. Hay cristianos que hacen eso, así como cuando usted va a pararse a una vitrina donde hay una ropa linda o unos zapatos lindos o relojes lindos o celulares lindos, pero usted mira la vitrina, pero usted no quiere comprar nada. ¿Sí? Solo está viendo. A veces oramos así, como viendo, pero no sé si es para mí. Fíjate que cuando nosotros hacemos esas oraciones sin sentido o imprecisas, estamos mostrándole a Dios que esas cosas no tienen mucha importancia para nosotros. Cuando usted ora, usted debe estar seguro que lo que está pidiendo es importante para usted o para otras personas. Pero cuando no ora o sus oraciones son imprecisas, rutinarias, usted le está mostrando a Dios que a usted no le importan mucho esas cosas, que lo está diciendo y lo está pidiendo porque usted se comprometió a pedirlo. Amén. Ahora, Dios nos anima a que nosotros hagamos oraciones específicas. Una vez que le pedimos algo al Señor, debemos aferrarnos en fe, en confianza, a esto en nuestras oraciones, de tal manera que mostremos fe y confianza que Dios nos va a contestar. ¿Cómo hago mi petición correcta? El tercer aspecto, este es uno de los aspectos que he mencionado, es la oración que debemos comprender, es hacer una oración correcta. Usted y yo debemos de entender que debemos hacer una oración correcta. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Ahora, decimos, Dios es un Dios de orden, a veces para cuestiones puramente metodológicas de una iglesia, de un templo, de una congregación. Y decimos, sí, es que Dios es un Dios de orden para la oración también. A Dios no le gusta, no le agrada que usted haga unas oraciones desordenadas, ¿verdad? Que va de aquí para acá y va del tingo al tango, se dice vulgarmente. Amén. Dios quiere que usted sea ordenado. Mire, pues, como dice 1 Juan 5:14. Mire, pues que Dios le gusta que usted sea ordenado en sus oraciones. Que pida ordenadamente. Usted sabe aquí en su mente, en su corazón, el orden de importancia que para usted tiene lo que va a pedir. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Confianza en Dios. Pedir alguna cosa no es pedir lo que sea. Alguna cosa en el griego original dice pedir específicamente. Sabe lo que está pidiendo. Es importante para usted lo que está pidiendo. Ahora, usted y yo cuando oramos debemos de estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos lleve a una posición de neutralidad entre nuestra petición y la voluntad de Dios. Amén. ¿A qué me refiero cuando hablo de una neutralidad? Nosotros pedimos con fe, creyendo, confiando en el Señor, sabiendo a quién le estamos pidiendo, pero debemos de llegar en nuestra espera, en nuestra confianza en Él, al punto en que en nuestra realidad nos da igual cómo nos conteste el Señor y en qué momento nos conteste. Eso es estar en la voluntad de Dios. No, Dios tiene que contestarme exactamente lo que le dije. Usted dirá, pero entonces es incoherente con lo que nos dijo de orar específicamente. No, no es incoherente. Es que aquí estoy hablando ahora de una actitud, y mi actitud es, estoy dispuesto a que el Señor me lleve a ese punto neutral en el que ya no me importa tanto lo que yo quiero, sino lo que me importa es lo que Dios me va a dar, porque sé que esa es su voluntad para mí. Leímos en el pasaje anterior que dice ahí, pues, si un padre
en lugar de una serpiente, le da un pan a su hijo, que somos malos, tenemos una tendencia a lo malo, a lo perverso, a lo malvado, ¿cuánto más el Padre Celestial no nos dará a nosotros cualquier cosa que le pidamos? Amén. Así es que con esa confianza debemos de estar. Una actitud correcta es muy importante también. Fíjate que en la epístola de Santiago, la actitud, ahora hablo de la actitud, no de los motivos. En la epístola de Santiago se define la actitud que debemos de tener cuando vamos a Dios y le hacemos peticiones. Santiago nos habla que si nosotros acudimos a Dios y dudamos si estamos en su voluntad, al hacer una petición, somos creyentes confusos. Santiago escribió acerca del creyente que es como un péndulo de reloj, ¿sí? El péndulo de reloj ya usted sabe cómo se mueve. De un lado va para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. No se está quieto nunca. Santiago 1:7 dice, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda y la oración no son compatibles, ya que la duda alimenta la confianza en nuestro emocionalismo y las opiniones de los demás. Un cristiano de doble ánimo no solo es inconstante en la oración, sino, dice Santiago, en todos sus caminos. Fíjense que el cristiano confuso, el cristiano de doble mente, que tiene su pensamiento dividido, no solo es inconstante en orar, es inconstante en todo lo que haga. Amén, esa es una característica. Nuestra fe va a determinar entonces nuestra trayectoria en la vida. ¿Cuál es la actitud correcta? Jesús lo resume de la siguiente manera. Ayer leímos en Marcos 11:24, solo para repetir este pasaje. Todo lo que pidiereis, orando. Amén. Orando. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dice que si oramos en la forma que hemos venido enseñando hoy, Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Ya estoy casi para concluir. Finalmente, los motivos correctos. Fíjense que aquí estamos hablando de actitudes, de motivaciones y de motivos. Y los motivos correctos. Quiero enseñarles sobre los motivos correctos al orar a Dios. Tome nota en Mateo 5:16 y subraye y marque ese pasaje de la palabra del Señor. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cómo alumbra su luz delante de los hombres? Viendo las buenas obras que usted hace. Y esto, el punto de partida es la oración, la forma en la que ora, la actitud con la que ora, los motivos por los que ora y las motivaciones por las que ora. Puede la oración, fíjese bien lo que le voy a decir ya para finalizar, puede glorificar a Dios la oración por algo terrenal, que al parecer es una cosa material sin importancia. Sí, sí puede. Amén. Pero solo si estamos dispuestos a hablarle a otros de cómo Dios, como un Padre amante, se manifestó a nuestra vida y le damos gloria a Él. Amén. Quite los focos y las luces de escenario de usted cuando ore. Póngalos en el Señor. Y ahora, no solo en la oración, sino que también en público. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Se dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puede algo material? Usted puede pedirle un carro, un teléfono, una casa, un apartamento, un terreno, un buen trabajo, una buena pareja, una buena esposa, un buen esposo. ¿Dios quiere esto? Claro que quiere. ¿Dios puede dárselo? Sí. Siempre y cuando Dios vea que usted lo va a glorificar a Él cuando reciba estas cosas. Aunque Dios en algún momento en su gracia y en su misericordia a veces le da algo a alguien, aún sabiendo que la persona no va a glorificarlo a Él. En conclusión, quiero con esto y vamos a orar. Si queremos que nuestras oraciones conmuevan el corazón de Dios, debemos, número uno,
comenzar con una buena relación con Él por medio de Jesucristo. Número 2, hacer peticiones específicas. Número 3, orar conforme a su voluntad para nosotros. Número 4, orar en el nombre de Jesucristo y en armonía con el carácter de Dios. Número 5, pedir con una fe que esté basada en la palabra de Dios y no en los sentimientos o emocionalismo nuestro, ni en las opiniones de las demás personas. Número 6, orar con los motivos correctos. Y finalmente, todo lo que hacemos, decimos y oramos debe ser para la gloria de nuestro Dios. Incline su rostro, cierre sus ojos un momento. Oh Padre bendito y Dios, tus discípulos en aquella oportunidad te dijeron, enséñanos a orar. Y tú les enseñaste a orar correctamente, con los motivos correctos, con las motivaciones correctas, con la actitud correcta. Todo el Padre Nuestro implica, Señor, una actitud correcta delante de ti. Señor, hoy aquí estamos, un grupo de hijos tuyos, Señor. Aquí estamos y aquí hay también hombres y mujeres en esta transmisión que aún no son tus hijos, pero quieren llegar a tener esa relación contigo. Hoy cedemos cualquier luz sobre nuestra vida que no sea la tuya, Señor. Hoy cedemos cualquier halago que la gente nos dé. Hoy cedemos cualquier aplauso que la gente nos quiera dar a nosotros. Y en todo, Señor, hemos aprendido hoy que nuestra actitud delante de ti al orar debe de ser con la única razón de glorificarte a ti, no solo en nuestra alabanza y adoración, sino en nuestras peticiones, pero también en la respuesta que vamos a obtener de esas peticiones, Señor. Hoy, en este momento, reunidos aquí como parte del cuerpo de Cristo, doblamos nuestras rodillas y nuestro corazón delante de ti, pidiéndote perdón, Señor, porque hay almas perdidas alrededor nuestro y hemos sido indiferentes a ellos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pedido para nuestros propios placeres. Queremos asegurarnos nosotros mismos, Señor, olvidando que tú eres el único Dios verdadero, un Dios amante, y que tú buscas que nuestro corazón te dé la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, en este momento. Llena nuestro corazón de esa gracia, ese amor tuyo que nos permita, Señor, y que, Señor, lleve a nuestra conciencia espiritual, a esa intimidad contigo, Señor. Que abramos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escucharte a ti, Señor. Porque tú cuidas de nosotros. Todas nuestras necesidades, Señor, son conocidas por ti. Y tú nos has garantizado, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, nos has garantizado, Señor, que toda necesidad de nuestra vida será cubierta por ti, ha sido cubierta por ti, está siendo cubierta por ti y será cubierta por ti todo lo que necesitemos, Señor. Y hoy lo que queremos es despertar nuestros sentidos espirituales, despertar nuestra conciencia espiritual, Señor, a estar claros, Señor, de que lo que tenemos, lo tenemos por ti. Y que, Señor, nuestra oración ya no va a ser una oración vacía, ya no va a ser una oración, Señor, superficial, ya no va a ser una oración de compromiso, ya no va a ser una oración, Señor, en la que nosotros, Padre, solo estemos llegando para obtener algo a cambio de ti, Señor. Nuestra oración va a ser primariamente la necesidad de amarte, la necesidad, Señor, de estar contigo, la necesidad de poder darte toda la adoración a ti, Señor, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Te damos gracias y la gloria al nombre de Jesucristo.
Gracias por enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy, en este momento, Señor, sea mañana, tarde o noche, que estamos escuchando esta enseñanza y predicación, tú nos estás sacando de la ignorancia, Señor, en esas áreas también, del analfabetismo en esas áreas, Señor, y nos estás haciendo entendidos en aquellas cosas que nos unirán más a ti, que nos harán llegar más a la profundidad del corazón tuyo y entender, Señor, que los planes tuyos son de bien, que los planes tuyos nos van a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en ti, Señor. Si tan solo nosotros podemos darte lo mejor de nosotros en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, a quien damos la gloria, el honor y la exaltación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y